El tablero geopolítico global acaba de adquirir un nuevo y peligroso punto de ignición, y no se encuentra en las turbulentas aguas del mar de China Meridional, ni en las fronteras heladas de Europa del Este. Esta vez, el epicentro de la tensión es el subsuelo venezolano, donde yacen las mayores reservas de petróleo del planeta. Lo que antes era una disputa velada por influencia y recursos, librada en los despachos de diplomáticos y en las mesas de negociación de grandes corporaciones, ha estallado en una confrontación directa, aunque silenciosa, entre las dos mayores potencias económicas del mundo, Estados Unidos y China. Venezuela, rica en oro negro, se ha convertido en el codiciado premio y el campo de batalla donde se decidirá la hegemonía energética del siglo XXI. La estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, otrora el motor de la nación, es ahora el pivote de una guerra económica sin precedentes, donde cada barril de petróleo es una pieza en el ajedrez global. Durante décadas, Venezuela fue un proveedor crucial para Estados Unidos, una fuente estable de petróleo pesado a pocas millas de sus costas. Sin embargo, el ascenso del chavismo y la subsiguiente crisis económica y política abrieron una brecha que China supo explotar con maestría. Pekín, sedienta de recursos para alimentar su creciente economía, inyectó miles de millones de dólares en préstamos e inversiones, garantizando un acceso privilegiado al petróleo venezolano. Lo que comenzó como una asociación estratégica se transformó en una dependencia casi total, con China convirtiéndose en el principal acreedor y comprador del petróleo venezolano. Mientras tanto, Washington, alarmado por la creciente influencia china en su patio trasero y por el deterioro democrático en Venezuela, intensificó las sanciones, buscando estrangular al régimen de Nicolás Maduro e, indirectamente, socavar los lazos sino-venezolanos. Este guión exhaustivo no se limitará a describir la superficie de los acontecimientos, se sumergirá en las intrincadas redes de poder y en los cálculos estratégicos que moldean esta nueva fase de la disputa. Analizaremos cómo China, a través de una diplomacia de deuda e inversiones estratégicas, transformó a Venezuela en un puesto avanzado de su influencia global, desafiando abiertamente la doctrina Monroe. Investigaremos las tácticas de guerra económica empleadas por Washington para desmantelar esta alianza, desde sanciones financieras hasta la presión sobre empresas globales. Y, crucialmente, examinaremos las consecuencias potencialmente catastróficas para la economía global y la estabilidad regional si esta guerra silenciosa por el petróleo venezolano escala a una confrontación más abierta, con el riesgo real de una desestabilización energética global. Prepárese para desvelar los secretos detrás de la batalla por el control de PDVSA. Es, en su esencia, el movimiento más audaz en el vasto tablero de ajedrez geopolítico del siglo XXI, donde el petróleo es la moneda y la soberanía energética es el premio. Es una jugada que fuerza a América a reevaluar su primacía en el hemisferio occidental y a China a consolidar su posición como una superpotencia global. Acompáñenos en este análisis minucioso para comprender las complejidades de este momento crítico, donde los acuerdos financieros y las sanciones económicas resuenan con más fuerza que los cañones, haciendo eco de los tambores de una nueva y peligrosa guerra fría económica. La historia de Venezuela con China es una saga de miles de millones de dólares y ambiciones geopolíticas. Lejos de ser una relación efímera, se consolidó a lo largo de 2 décadas, transformando a PDVSA, la gigante petrolera venezolana, en un peón central en el juego de poder global. A principios de los años 2000, con el giro ideológico de Hugo Chávez y la búsqueda de alternativas a los mercados occidentales, China emergió como el socio ideal. Pekín, con su economía en expansión y una demanda insaciable de energía, vio en Venezuela no solo una fuente de petróleo, sino una puerta de entrada estratégica a América Latina. El mecanismo principal de esta asociación fue la diplomacia de la deuda. China concedió a Venezuela préstamos multimillonarios, a menudo con intereses bajos, pero con una condición crucial: el pago se realizaría en petróleo. Según un informe del Center for Strategic and International Studies, CSIS, entre 2007 y 2014, China prestó más de $60.000 millones a Venezuela,
convirtiéndose en su mayor acreedor. Estos acuerdos, frecuentemente opacos y con cláusulas que favorecían a Pekín, garantizaron a China el suministro de cientos de miles de barriles de petróleo por día, a menudo a precios preferenciales. PDVSA, a cambio, recibía el capital necesario para mantener sus operaciones y financiar programas sociales del gobierno, pero a un costo creciente de soberanía. Un alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU, hablando bajo condición de anonimato al The New York Times, describió la situación como una trampa de deuda clásica, donde China compró la lealtad y los recursos de Venezuela. PDVSA, gradualmente, vio disminuir su capacidad de vender petróleo en el mercado abierto, ya que gran parte de su producción ya estaba comprometida con China. Esto no solo garantizó el flujo de energía para Pekín, sino que también consolidó su influencia sobre el régimen de Maduro, que se volvió cada vez más dependiente del apoyo financiero y político chino para su supervivencia. Washington observó esta creciente influencia con alarma. La doctrina Monroe, que durante casi 2 siglos garantizó la primacía de EEUU en el hemisferio occidental, estaba siendo desafiada no por una intervención militar directa, sino por una penetración económica profunda y estratégica. La respuesta de EEUU llegó en forma de sanciones cada vez más severas, dirigidas a PDVSA y al gobierno venezolano. El objetivo era doble: presionar al régimen de Maduro para que cediera el poder y, al mismo tiempo, cortar el flujo de petróleo que alimentaba la alianza sino-venezolana. En 2019, el Departamento del Tesoro de EEU impuso sanciones integrales a PDVSA, congelando sus activos en EEUU y prohibiendo a las empresas estadounidenses hacer negocios con la estatal. Según el Council on Foreign Relations, estas sanciones fueron diseñadas para privar al régimen de Maduro de su principal fuente de ingresos. Sin embargo, China y Venezuela rápidamente desarrollaron mecanismos para eludir estas restricciones. Buques petroleros venezolanos, a menudo con sus transpondedores apagados para evitar el rastreo, comenzaron a transportar petróleo a China, utilizando rutas e intermediarios complejos. China, por su parte, utilizó su sistema de pago interbancario transfronterizo, SIPS, para facilitar transacciones, minimizando la dependencia del sistema financiero dominado por el dólar estadounidense. Esta guerra de sanciones transformó a PDVSA en un campo de batalla invisible, donde analistas de inteligencia y expertos financieros de ambos lados trabajaban incansablemente para identificar y explotar vulnerabilidades. Con cada nueva sanción estadounidense, China y Venezuela respondían con una nueva estrategia de evasión, profundizando la complejidad y la clandestinidad del comercio de petróleo. La tensión era palpable, no en los mares, sino en las oficinas de inteligencia y en las salas de reuniones de bancos globales, donde se decidía el futuro de Venezuela y la hegemonía energética global. Con PDVSA en el centro de la disputa, la guerra económica entre EEU y China trascendió las sanciones y los acuerdos de deuda, transformándose en una batalla de inteligencia e influencia dentro de la propia estatal petrolera venezolana. La presencia de asesores y especialistas de ambos lados se convirtió en un elemento crucial, cada uno con su propia agenda y métodos para moldear el futuro de la empresa y, por extensión, el destino de Venezuela. Fuentes de inteligencia occidentales, citadas por la Associated Press, indican que China, además de sus inversiones financieras, envió cientos de asesores técnicos a Venezuela, aunque oficialmente encargados de optimizar la producción y la infraestructura de PDVSA. Muchos de estos individuos eran en realidad agentes de inteligencia o funcionarios del Partido Comunista Chino, con la misión de garantizar la lealtad del gobierno venezolano y proteger los intereses chinos. Monitoreaban las operaciones de PDVSA, influían en las decisiones de gestión y, en algunos casos, actuaban como intermediarios en negociaciones de petróleo que eludían las sanciones estadounidenses. En contrapartida, Estados Unidos, a través de sus agencias de inteligencia como la CIA, intensificó sus operaciones en Venezuela. El objetivo no era solo recopilar información,
sino también sembrar la discordia y sabotear la capacidad de PDVSA para operar y exportar petróleo. Informes confidenciales, filtrados a The Guardian, sugieren que agentes estadounidenses estarían involucrados en esfuerzos para desorganizar la cadena de suministro de PDVSA, dificultar el mantenimiento de equipos e incluso incentivar la deserción de empleados clave. La guerra no se libraba con armas, sino con información, desinformación y la manipulación de procesos internos. Los ejecutivos y técnicos de PDVSA se encontraban en una posición precaria, atrapados entre las presiones de Washington y Pekín. Por un lado, la amenaza de sanciones estadounidenses que podrían congelar sus bienes y prohibirles viajar. Por el otro, la vigilancia y la influencia china, que garantizaban la continuidad de sus empleos y la financiación de sus operaciones. La lealtad se convirtió en una mercancía valiosa y la corrupción, un medio de supervivencia. En cada decisión sobre un contrato de petróleo, una compra de equipo o una ruta de exportación, había un complejo cálculo geopolítico detrás. Un ex ejecutivo de PDVSA, que buscó asilo en EU y habló con The Washington Post, describió el ambiente como paranoico y de desconfianza mutua. Relató cómo asesores chinos tenían acceso irrestricto a datos sensibles de la empresa, mientras él mismo era abordado por intermediarios que ofrecían alternativas para eludir las sanciones, con la promesa de grandes recompensas. Esta batalla interna por el alma de PDVSA ilustra la profundidad de la guerra económica, donde la lealtad y la información son tan cruciales como los recursos naturales. La guerra económica por el petróleo venezolano no se limita a las fronteras de Venezuela o a los despachos de Washington y Pekín. Sus ondas de choque reverberan por todo el sistema financiero global, redefiniendo alianzas y acelerando la transición hacia un nuevo orden energético mundial. Los mercados de materias primas, en particular, se han convertido en barómetros de la tensión, reaccionando a cada nueva sanción, a cada nuevo acuerdo secreto. Analistas de Bloomberg 7 observan que la incertidumbre en torno al petróleo venezolano ha contribuido a una volatilidad significativa en los precios globales del petróleo. La potencial pérdida de un proveedor tan grande, aunque su producción esté en declive, crea un vacío que los mercados temen. Además, la disputa por PDVSA tiene implicaciones para otros mercados, como el de semiconductores. China, al consolidar su influencia en Venezuela, busca no solo petróleo, sino también acceso a minerales raros como el coltán, esenciales para la industria de alta tecnología. La interrupción de estos flujos, o el control exclusivo por una de las potencias, podría tener un impacto devastador en la cadena de suministro global. Mientras tanto, la crisis venezolana obliga a los países a reevaluar sus estrategias de seguridad energética. En Europa, por ejemplo, la dependencia del petróleo ruso y la inestabilidad en Oriente Medio ya eran preocupaciones. La disputa por el petróleo venezolano añade otra capa de complejidad, incentivando la búsqueda de fuentes de energía más diversificadas y, paradójicamente, acelerando la inversión en energías renovables como una forma de reducir la vulnerabilidad geopolítica. La guerra económica por Venezuela también está reconfigurando las alianzas globales. En América Latina, países como Brasil y Argentina se encuentran en un dilema. Aunque tradicionalmente alineados con EU, la creciente presencia económica de China en la región y la necesidad de inversiones en infraestructura los colocan en una posición delicada. Según el Financial Times, 8, China ha utilizado su iniciativa La Franja y la Ruta para expandir su influencia en América Latina, ofreciendo préstamos y proyectos de infraestructura que EU no puede igualar. Esto crea una división regional, con algunos países acercándose a Pekín, mientras que otros mantienen su lealtad a Washington. En el escenario global, Rusia, aunque no es un actor principal en la disputa por PDVSA, observa la situación con interés. Moscú, que también tiene inversiones en Venezuela y busca desafiar la hegemonía estadounidense, puede usar la crisis para fortalecer sus propios lazos con Caracas y con Pekín, creando un frente unido contra Washington. La disputa por el petróleo venezolano, por lo tanto, no es solo sobre un país,
sino sobre la arquitectura del poder global y la emergencia de un mundo multipolar, donde la economía es la nueva línea del frente. En el centro de esta intrincada red de intereses geopolíticos y económicos, Venezuela se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. La nación, que debería ser un gigante energético, está al borde del colapso, con su soberanía energética y política siendo disputada por potencias extranjeras. PDVSA, que debería ser el motor de su recuperación, se ha convertido en el campo de batalla donde se está decidiendo su futuro. La deuda colosal de Venezuela con China, estimada en decenas de miles de millones de dólares, no es solo una carga financiera, es una herramienta de control. Según un estudio de la Brookings Institution, 9, China ha utilizado esta deuda para garantizar un acceso preferencial al petróleo venezolano, a menudo en detrimento de la propia capacidad de Venezuela para gestionar sus recursos. PDVSA, bajo la influencia china, se ha visto obligada a tomar decisiones que priorizan los intereses de Pekín, en lugar de sus propias necesidades de inversión y desarrollo. Mientras tanto, las sanciones estadounidenses, aunque destinadas a debilitar al régimen de Maduro, también tienen un efecto colateral devastador sobre la población venezolana y la propia PDVSA. La falta de acceso a mercados internacionales, tecnología y piezas de repuesto ha provocado una caída drástica en la producción de petróleo, agravando la crisis económica y humanitaria. Venezuela se encuentra atrapada entre la espada y la pared, la dependencia de China para sobrevivir y la presión de EU para cambiar de rumbo. El futuro de PDVSA y de Venezuela es incierto. Si China logra consolidar su control sobre la estatal, Venezuela podría convertirse, en la práctica, en un estado cliente de Pekín, con su política energética dictada por intereses extranjeros. Esto tendría profundas implicaciones para la soberanía del país y para el equilibrio de poder en América Latina. Por otro lado, si EU logra desmantelar la influencia china y forzar un cambio de régimen, Venezuela podría enfrentar un periodo de inestabilidad aún mayor, con el riesgo de una intervención externa y la fragmentación de sus activos petroleros. El dilema de Venezuela es un microcosmos del dilema global. Cómo las naciones más pequeñas pueden navegar en un mundo dominado por superpotencias, especialmente cuando sus recursos naturales se convierten en el centro de una disputa geopolítica. La batalla por PDVSA no es solo sobre petróleo, es sobre soberanía, autodeterminación y el derecho de un país a controlar su propio destino en un escenario global cada vez más polarizado. La crisis del petróleo venezolano, con China desafiando abiertamente a Estados Unidos por el control de PDVSA, es más que un mero conflicto regional. Es un síntoma claro de la emergencia de una nueva guerra fría, donde la economía y la energía son las armas más potentes. La retórica de confrontación, que antes se manifestaba en amenazas militares, ahora se traduce en sanciones, acuerdos de deuda y batallas por contratos de petróleo. Venezuela, con sus vastas reservas de oro negro, se ha convertido en el campo de batalla donde la hegemonía global está siendo redefinida. Lo que estamos presenciando es un cambio fundamental en la dinámica del poder global. China, con su creciente fuerza económica y su estrategia a largo plazo, está desafiando abiertamente la primacía de EU en regiones que Washington consideraba su dominio exclusivo. Venezuela, con su PDVSA, es solo el primer y más visible ejemplo de esta nueva realidad. La forma en que se desarrolle esta disputa tendrá profundas implicaciones para el futuro de la economía global, la seguridad energética y la estabilidad geopolítica. El precio de la hegemonía es alto, y tanto EU como China están dispuestos a pagarlo. Para Washington, significa defender la doctrina Monroe y su influencia en el hemisferio occidental, incluso si eso implica una guerra económica prolongada. Para Pekín, significa consolidar su posición como una superpotencia global, garantizando el acceso a recursos vitales y expandiendo su esfera de influencia. Venezuela, lamentablemente, es el escenario donde se libra esta batalla, con su población sufriendo las consecuencias de una crisis que trasciende sus fronteras. El mundo contiene el aliento, observando cada movimiento en este juego de ajedrez de alto riesgo.
La historia nos enseña que en momentos de crisis como este, cada decisión económica, cada sanción impuesta, cada contrato firmado puede tener repercusiones globales. La humanidad ha entrado en una fase donde un paso en falso en la guerra económica por el petróleo venezolano puede, de hecho, llevar a una catástrofe de proporciones inimaginables para la economía mundial. Para comprender los próximos movimientos en este mortal juego de ajedrez y cómo pueden afectar el futuro de la economía y la paz global, suscríbase al canal y active las notificaciones.